Estás escuchando el famoso y popular Popurrí con Juan Carlos Claramunt, FM 89.3. Estamos con el compañero Juan Carlos Claramunt. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días, Macu, buenos días, Julio, buenos días a toda la audiencia de la Surimanta. Y bueno, otro viernes más donde vamos a estar tratando los temas que tenemos en el Popurrí. Y una mañana muy especial, ¿no? Por una nos entra el sol y por la otra ventana el cielo totalmente cubierto. La verdad, una mañana bastante rara, ¿no? Sí, exactamente. Mucha nube que viene del sur, y bueno, un despeje desde el norte, entonces. Así es. Bueno, y vamos a llevar a cabo este popurrí del día de hoy con toda la información que fuimos recabando durante la semana. Exactamente, Juan. Bueno, charlamos, ¿no? Siempre antes de arrancarlo, así que bueno, estábamos también aprendiendo un poco, porque bueno, traes información muy interesante, cómo nos manejamos dentro del Congreso. Ahora vamos a hablarlo mejor, así que le dejamos a la audiencia el zapping de noticias de esta última semana. Soy la única mujer y me parece que siendo la única mujer soy la única que sabe pasar por el cuerpo el miedo de este tipo de cosas. Y realmente haber escuchado las pavadas que hubo que escuchar todos estos días, escuchar que un fiscal niegue que esto es un femicidio, que en las redes se niegue que esto es un femicidio, que hablen de las mujeres, de la soltura de las mujeres, de lo que hacía Agostina, de lo que no hacía Agostina, es aberrante. Nosotros vivimos con miedo de que nos pase lo que le pasó a Agostina. Cuando tu amiga te manda ese mensaje que dice avísame si llegaste, lo que te está queriendo decir es avísame si seguís viva. Me gusta que este año también se ha intentado el tema de incluir a los varones desde el lado de tienen que hacerse cargo, tienen que tomar la palabra, tienen que entender su punto de vista y tienen que sumarse también en esto. Nosotras siempre, pero la movida es entre todos también. Siempre alrededor le toca a alguien. Nos interpela a todos, es un tema que te toca de cerca. Más con el caso de Agostina, hubo una oleada de toda la bronca que nos surge a las mujeres con esto que, bueno, es un poco el clima de época, ¿no? Creemos que hoy más que nunca es necesario salir a la calle. Abuela, nieta de corazón, hija de corazón, necesitamos que todas las infancias sepan de qué se trata el tema de la violencia de género y que seamos conscientes de lo que realmente importa. Es apoyar, es estar acá y apoyarlas a todas, entre mujeres, estamos todas juntas. Empezó el mes y con la novedad de casi todos los meses, aumentó las garrafas de 10, de 15 y los tubos. ¿En qué porcentaje aumentó? Y cerca de un 8%, un 10%. Y nos decían, otro mes, otro aumento, son reiterados los aumentos mes tras mes. Sí, el mes pasado ya a principio de mes aumentó. Aumentaron 400% los peajes, la ruta cada vez tan peor. ¿De qué sirvió? ¿Para qué aumentaron los peajes? Mira el Pasto, ¿dónde ve una banquina? Además del desastre y el riesgo vial, porque vos pensás que acá los autos, los camiones van todos fuertes, van pesados. ¿El gobierno tomó alguna medida a favor de la clase media? Y todavía no lo veo yo. Porque, a ver, la inflación es obviamente a favor del que trabaja, todo, nadie lo quiere. Pero el problema es que el poder adquisitivo, se aumentó la brecha, ¿no? Entre la evolución de la inflación y del poder adquisitivo. Ya se quitaron subsidios de gas, de agua, de luz, de electricidad. Le sumás expensa. Hoy una familia de clase media tiene eso como un alquiler, ¿eh? Vos sumás todo el transporte, te agregás. El que alquila tiene que pagar otro alquiler. El que tiene casa, un alquiler en servicio, ¿no? ¿Tener o no tener? Esa es la cuestión. El Congreso discute un proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Te queremos contar cómo perjudica algunos puntos muy importantes. El acceso a los alimentos, el desarrollo económico, los incendios intencionales y la extranjerización de la tierra. 1. El acceso a los alimentos. En Argentina hay muy poca tierra productiva en manos de la agricultura familiar. El 65% de los productores agrícolas son de la agricultura familiar y producen el 80% de las frutas y verduras que comemos. Paradójicamente, solo ocupan el 13% de la tierra agrícola. El resto de la tierra está en manos de personas o empresas que producen para exportar y dedicadas en general al monocultivo. Si el proyecto se aprueba como está, la concentración va a aumentar. 2. También afecta al desarrollo económico, porque elimina las herramientas que tiene el Estado para disponer de la tierra como bien común y encarar políticas para el desarrollo económico. 3. Los incendios intencionales. El proyecto quita los límites que había para acceder a la tierra que fue incendiada. Esos límites estaban pensados para que los privados no se apropiaran de territorios que habían sido quemados. Una de las consecuencias, si avanza el proyecto, puede ser el incremento de incendios.
Punto 4. La extranjerización de la tierra. El proyecto elimina las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros, incluso en los lugares donde haya recursos naturales estratégicos. La tierra no puede entenderse solo como una mercancía. El acceso a ella es clave para la vida. Y alerta en C5N tiene que ver con la política porque mueve pieza Patricia Bullrich. Sí, se complica cada vez más, se acrecienta la crisis interna de La Libertad Avanza. ¿Qué es lo que pasó? Patricia Bullrich conocimos ayer a través de un posteo que no iba a acompañar la decisión presidencial, la decisión de la Casa Rosada de retirar un pliego para la Justicia Federal de la Ciudad de La Plata, el pliego directamente de María Verónica Micheli. Bueno, pero ¿qué sucedió más allá de este posteo que cuenta Patricia Bullrich, que habló con el presidente y le comunicó esta decisión? En esa conversación, la jefa del bloque de La Libertad Avanza le ofreció la renuncia a la conducción de ese bloque. Soberanía política, independencia económica y justicia social. Suena bárbaro, pero ¿cómo se traduce? El 4 de junio de 1946, Juan Domingo Perón asumió su primera presidencia con mayoría en el Congreso y en las provincias. Perón advertía que en 1816 Argentina había alcanzado la soberanía política, pero no la económica. Por eso planteaba transformar el rol del Estado para convertirlo en un actor central de la economía y así de esa manera incluir a todos los sectores sociales que habían quedado excluidos. La independencia económica pasaba por industrializar el país, lograr el autoabastecimiento energético y recuperar sectores estratégicos de la economía. Recuerden, trabajadores, únanse. En ese proyecto, el trabajador pasó a ocupar un lugar central. La vida política comenzó a reorganizarse en torno a su figura y de sus demandas. La soberanía política implicaba que las decisiones debían tomarse sin condicionamientos externos y por sobre todo con un gran apoyo popular. Solo así se podía alcanzar el bienestar colectivo. Para el peronismo, soberanía política, independencia económica y justicia social no eran consignas separadas. Eran los tres pilares de un mismo proyecto. Revolución científica nacional. Argentina es el primer país de Latinoamérica en lanzar la vacuna contra el cáncer de piel. Se llama Vacimel, la vacuna argentina desarrollada por el CONICET, el Instituto Leloir y el Instituto Fleming para tratar el melanoma cutáneo, el tipo más agresivo de cáncer de piel. Por ahora se aplica en el Hospital de Oncología Marie Curie en pacientes seleccionados. Es la primera vacuna terapéutica latinoamericana contra esta enfermedad que busca activar el sistema inmune para frenar la progresión del tumor. Muy bien, muy bien. Bueno, fue el zapping de noticias de esta semana. Primeros días de junio. ¿Cómo estoy con mayo? No lo suelto a mayo. Primeros días de junio, ¿no? Este zapping de noticias. Bueno, empezamos por el aumento de los servicios y del estado de las rutas nacionales. Y bueno, lo venimos comentando en varios programas anteriores, ¿no? Que a pesar de que el gobierno sigue cobrando el impuesto a los combustibles, que es un impuesto dedicado exclusivamente para el mantenimiento y reparación y construcción de nuevas rutas, ese impuesto se sigue cobrando y no se está volcando absolutamente a ninguna reparación, mucho menos a la construcción de nuevas carreteras. Entonces, bueno, lo que está pasando que se siguen destruyendo, sigue habiendo accidentes y bueno, nosotros lo vemos acá muy cerquita nuestro, como hablábamos recién, Julio, en Guanaco Sombriana, acá a poquitos kilómetros de Ojo de Agua, hay un sector de la ruta donde prácticamente conviene ir por la banquina y no por la ruta porque totalmente destruida y no hay miras ni se ve ningún movimiento a querer solucionarlo o querer repararla, ¿no? Un poco lo que está pasando en estos tiempos. Incluso a veces plantean que la privatización es una solución que tampoco la vemos viable, digamos, ¿no? Porque muchas de las rutas que se cobra peaje no vemos la calidad en las rutas ni la mejora en las rutas en esos cobros. Así es,
No, es algo muy similar a lo que quería pasar en el 90 en muchos lugares, que el Estado se va para atrás, se repliega en el mantenimiento de los servicios públicos, de la ruta, con el argumento de que lo privado va a ser mejor, y no, quizás hacen una pequeña inversión y después hay que pagar peajes que cada vez son más caros, y las rutas después los privados, si no es negocio, no las van a arreglar. Eso pasó en el sur de Santa Fe y en Buenos Aires. Ese es el tema. Está bien, un peaje o va a haber un concesionario dispuesto a pagar el alquiler de esa ruta si es muy transitada. Pero rutas que son menos transitadas, que son no tan usadas por la gente, y esas rutas, ¿quién las va a mantener? Por eso el Estado tiene que estar presente en esos lugares. Hemos visto, me ha pasado en la ruta que va la autopista Rosario-Córdoba, totalmente destruida, el lado donde van los camiones, donde van el tránsito pesado, totalmente, en algunos lugares casi intransitable. Y es una autopista concesionada, claro, una autopista que tendría que tener su mantenimiento, pero también tenés del otro. Si tenés un ministro desde regulación que desregula todos los ministerios o todas las subsecretarías que están abocadas al control de todas esas cosas, y bueno, le estás dando a la conciencia del concesionario si la arregla o no la arregla. Total, nadie lo va a controlar. Se están sacando todos los controles. Lo que pasa también en Buenos Aires mucho es, está bien, vos tenés una ruta que tiene peaje, y quizás está en condiciones, bueno, muchísima gente no puede pagar el peaje porque es carísimo. Tuvo un aumento de 400% algunos peajes este año, bueno, en los lugares donde hay rutas privadas en Buenos Aires, y entonces todo el mundo va por otras rutas. Por las colectoras. Claro, y destrozando, digamos, los caminos vecinales, destrozando las rutas provinciales, pero porque no se puede pagar, y porque hay un gobierno que no está pensando en conectar regiones, por ejemplo. Que, por ejemplo, la producción de Ojo de Agua llegue a los puertos, o que llegue a otro punto de la provincia. No está pensando en eso el gobierno, está pensando en, bueno, lo mantenemos si es un negocio. Y eso es una empresa, no es un gobierno. Si es un negocio para un privado, claro, porque si fuese también un negocio para el propio Estado, tampoco les interesa. Solamente que sea negocio para un privado, que vaya, invierta, en una forma de decir, ponga la plata y se apodere y se quede con todo el beneficio de lo recaudado, ¿no? Exactamente, es como que el gobierno no está pensando con todas las estrategias que podría, ¿no? Obviamente la intención siempre es que alguien más se haga cargo, no la vida humana, no la vida de los argentinos, no la calidad de vida, ni siquiera que le vaya bien al mismo gobierno. Es más, ha decidido tomar millones y millones de deuda, ¿no? Con el FMI, sabiendo lo que eso implica para el futuro de la Argentina, futuro a 100, 200 años estamos hablando, ¿no? Un futuro en serio, y un presente desolador, porque sin la industria argentina, sin que vos pienses tampoco pero vamos a hablar para que la audiencia también se concientice esta situación. Ponele que no estás poniendo... ¿Qué es lo que nos deja más divisas en la Argentina, digamos? ¿Qué recaudamos? Todo lo que exportamos. Todo lo que se exporta, granos... Claro. Vos, si no cuidas las rutas, porque querés que se privaticen, por ejemplo, y sí, no estás logrando que se privaticen tampoco, ¿cómo vas a hacer para llegar a que esos granos lleguen al puerto, digamos, ¿no? Desde todo el interior, ¿no? ¿Cómo haces? Sí. Y encima la respuesta es cerrar, por ejemplo, tramos de ferrocarriles, que podría ser... como siempre nos manejamos, digamos, y un transporte, hace más de 200 años. Y un transporte mucho más económico que lo que es el camión. Pero estratégicamente también la cerraron. Así es. Entonces, en serio, ¿para qué estás gobernando? ¿Para destruir nomás? Y para hacer negocio nomás, en el día de ayer se preadjudicó... Pero tampoco va a haber mucho negocio, sí, o sea, con respecto a lo agropecuario, porque no vas a tener rutas para que salga la exportación. Entonces, en algún momento, los mismos... empresarios ojeros se te van a rebelar, obvio, porque ellos no se van a hacer cargo tampoco de no hay una conciencia de pueblo tampoco de parte de los que más ganan. Es más, mientras menos impuestos paguen, mejor. Y es así. Es como piensan. La mentalidad del empresario es así. Pero mientras el impuesto, que vos decís, el 28% del impuesto al combustible, lo seguimos pagando todos nosotros, el de la motito del delivery, el de la mamá que lleva a los
a los pibes a la escuela con la moto. Todos ellos, hasta el que corta pasto y tiene que cargar la máquina. La moto o guadaña. Sí, el peaje ya te lo están cobrando, ese es el tema, pero de otras maneras, digamos. Lo peor es que no va a dejar de haber impuesto al combustible si es que empiezan a privatizar las rutas y a cobrar peaje. No, lo vamos a seguir pagando todo eso. Entonces vamos a pagar doble. ¿Y para qué? Para que después el gobierno siga privatizando más servicios y para que tengamos que, además de pagar los impuestos, tengamos que pagar lo privado. Y no conviene a nadie. Pero ni afuera del puerto se hace cargo, porque la hidrovía del Paraná también la quiere privatizar. Bueno, y justo les iba a comentar esto. Ayer se hizo una preadjudicación a una empresa belga, creo que es, donde están los hermanos Neus, que son los amigos de Santiaguito Caputo, que son los compañeros de colegio. Bueno, ayer fue la preadjudicación a esta empresa. O sea, por esto es por lo que se preocupan, por los negocios. Claro. Entonces, pero de unos pocos, de Adorni y el del Ministerio de Caputo y de los Menem. Estamos hablando que el peaje que van a cobrar en la hidrovía es un negocio. ¿Por qué? Peaje, la parte de dragado también, y ahí son 3 ítems que toca esta privatización. Bueno, solamente lo que es el peaje se habla de entre 300 y 600 millones de dólares por año. Así que imagínate el negocio que le acaban de pasar o que le acaban de preadjudicar a los amigos del poder. Son realmente la gasta. Y está preocupado por los negocios extranjeros. Mirá todo lo que pasa y no lo dicen en ningún lado. En el día de ayer se aprobó en el Senado el pago a 2 bonos a fondos buitre por un total de 171 millones de dólares. Para eso sí hay plata. O sea, vamos a pagar 171 millones de dólares a 2 empresarios privados que se le podría decir, no es el momento para pagar. Se le podría decir 1000 cosas, pero no, ahí está, desembolso directo. Ahora, para acá, para mantener las rutas, para... Eso, ¿sabés de dónde juntan? De sacar el subsidio al gas, por ejemplo, el subsidio también a los servicios de transporte público. Claro. Aumentarle a los jubilados, aumentarle a los médicos de los hospitales públicos. Dejar de pagar la financiación de las universidades, la financiación de las escuelas, de las universidades. Bueno, todo ese dinero seguramente, o parte de ese dinero, va a ir a pagarle a estos fondos buitres. Alquileres, prepagas, agua, transportes, peajes, colegios privados, BTV. Esa le dijeron que le iban a sacar, ¿no? La sacaron. Ahora cualquier taller mecánico va a poder darte el certificado, la oblea de BTV. O sea, los talleres mecánicos que se adhieran, lo van a descentralizar. Claro, no es un lugar donde te hacen las BTV. Exactamente. Sería mucho más práctico igual, o sea, porque tienen los lugares preparados ya. Bueno. Hasta garrafas, aumentaron, una noticia que hubo hace unos días es que la telefonía e internet también, ¿no? Luz y gas. Perdón. Sí. Nos dicen que la nafta aumentó 10 pesos, pero si uno ve desde el principio de año, aumentó como 25, 30%. Obvio, todos los meses aumentan 10% cada mes, capaz una cosa así, pero va de poquito, porque aumentaron de un año a otro, casi se triplicaron los precios de la garrafa. Así que cuidado con todos esos aumentos. Y la luz, no sé si han recibido la boleta de la luz de este mes. El incremento que ha venido es terrorífico. Y bueno, seguimos lo que venimos planteando, ¿no? Un gobierno que no le interesa a la gente, ¿no? Y después te dicen que la inflación es del 1%. Claro, la medición que se hace no entran estas tarifas en el control, en el promedio para la inflación. No entra la luz, no entra el gas, no entran los servicios, no entra el transporte. Hay un montón de servicios que no se miden porque en otras épocas estaban congelados y se sigue con esa medición. Pero si se pusiesen a medir y que sean incorporados a la estadística de la inflación, bueno, yo creo que tendríamos una inflación arriba del 20% con los aumentos que ha habido en los servicios nomás. Sí, obvio, si tuviesen los datos actualizados incluso, ¿no? No usaran una canasta del año 2000. Con la medición que se iba a empezar a hacer a principio de año, y por eso se va la baña, porque el gobierno intervino, el INDEC,
intervino el INDEC, dijo no, vamos a seguir con la medición de cuando no se medía los servicios. Claro. Entonces, Si quería sacar la carne. También, Quería sacar la carne de la medición. O sea, Entonces, uno de los alimentos que más consume el argentino. Bueno, como tradición, ¿no? Ahora todo no lo esto- podemos hacer con ese lujo. todo esto es para recordar, ¿no? De cómo va viniendo la mano y cómo se va Claro. armando esta inflación mentirosa que ahora dicen que va a estar entre el 2 y el 2 y pico por ciento, 2,2, 2,4. Y bueno, pero claro, hay cosas de lo cotidiano que aumenta y no está siendo medido. Eso es lo que está pasando. Es decir, la inflación se mide directamente por cuánto puede comprar una familia cuando va al almacén, al supermercado, a las carnicerías. Si se puede comprar menos que hace unos cuantos meses, es que aumentó la inflación, digamos. Ese es el verdadero número. Y las últimas estadísticas dan que el consumo masivo sigue cayendo. Cayó el consumo de leche. O sea, el consumo de los supermercados viene bajando. El consumo de los almacenes, bueno, cada vez vemos cómo están cerrando más comercios. Bueno, esto es un poco el panorama, ¿no? Otra de las cosas que no pudieron aplicar, pero que se trató ayer, o quisieron tratarlo, pero se postergó la votación en el Senado, fue la derogación de la ley de tierras. ¿De qué se trata eso? Bueno, vamos a ver porque es grave el asunto. La ley de tierras se aprobó en el año 2011, ¿sí? Para frenar un proceso que venía de varias décadas de extranjerización. La extranjerización es la compra por grandes corporaciones extranjeras de enormes porciones de nuestro territorio, ¿sí? Y la ley fija el máximo del 15% de las tierras extranjerizables a nivel provincial y subprovincial. ¿Qué querían? Desregular eso. Que ninguna nacionalidad pueda quedarse con más de 30% de su totalidad. O sea, el territorio argentino es para los argentinos. Una parte muy mínima debería ser para los extranjeros. Bueno, eso es lo que querían tocar. Esta ley establece que estos capitales foráneos no puedan quedarse en tierras ribereñas o con espejos de agua, que también es un recurso natural. Claro. ¿Sí? Es el caso paradigmático que todos los que pudimos viajar a Bariloche, lo primero que te dicen, el lago escondido, no podemos entrar. No puedes ir a ver uno de las naturalezas de la Argentina Está privatizado. por Joe Levis en Bariloche, ¿no? Que es un británico. Bueno, a través del Observatorio de Tierra hemos demostrado que actualmente más de 13 millones de hectáreas están extranjerizadas. Si bien eso no supera el máximo del 15% a nivel nacional, representa una superficie equivalente a la provincia de Santa Fe, ¿sí? En todo el territorio, o todo el territorio de Santiago del Inglaterra. Estero, es más que Santiago del Estero. La mitad de más de 13 millones de hectáreas extranjerizadas están en nombre de capitales estadounidenses, como hablábamos hace unos meses atrás, ¿no? 2,5 millones de hectáreas son de estadounidenses, 2 millones son de italianos y 1,7 millones es de españoles, ¿sí? En cuanto al cuarto lugar, se hallan capitales radicados en paraísos fiscales como Suiza, Liechtenstein o Luxemburgo, ¿sí? Además del nivel subprovincial, encontramos 36 departamentos que exceden el límite que fija la ley. Incluso hay 4 de ellos donde más del 50% de las tierras están extranjerizadas. Por ejemplo, nos pasa en Neuquén, en el Lácar, en General La Madrid de La Rioja y Molinos y Güemes en Salta, ¿sí? ¿Qué quiere hacer esta ley? Expandir ese monto, Que tengan ese mínimo, acceso, ¿sí? Que tengan acceso a la compra de tierras. Claro, superar mano el de 15%. En manos de extranjeros. En manos de extranjeros, tierras rurales, casi toda la Patagonia es rural, Y sí, por Sí, ejemplo. El norte La- argentino, la el Gran densidad. Chaco también, digamos. la ahí. densidad demográfica es poca en lo que es la Patagonia. Y aparte, otro elemento que acá esta noticia no lo dice, que es poder acusar más rápidamente a quienes viven ahí de usurpadores, para que la ley esté a favor del empresario que pagó y diga y no reconozca la propiedad de alguien que vive ahí hace generaciones, por Ancestralmente, ejemplo. ¿no? Claro, por Ancestralmente. ejemplo, el relevamiento, digamos, las tierras que fueron relevadas como comunidad indígena, aquí en Santiago, las tierras comunitarias, todo eso deja de reconocerse, digamos, por esta ley, ¿no? Porque solamente
vuelve a reafirmar que la única forma de vivir en la tierra, de poseer la tierra, es a partir de lo privado, que es así en Argentina, pero ha habido distintas cuestiones como las tierras comunitarias indígenas que dicen, no, mirá, hay mucha gente que no tiene título de propiedad en la tierra, pero tiene la posesión, vive ahí. Pero no lo tiene, sino porque ya eran preexistentes. Claro. Ya eran habitantes que estaban de antes de formarse la Argentina. Claro, en todo caso no se tiene un título de propiedad porque es un problema del Estado, la justicia, que no permite o no da las facilidades para que los campesinos, las comunidades indígenas puedan titularizar la tierra. ¿No? Digo, ¿cuánto sale un juicio de posesiones? Un dineral. Pocas lo pueden pagar. Imposible para un campesino poder afrontar esos gastos. Encima lo denominan desalojos express. O sea, realmente una locura para el pueblo argentino, que bueno, no se pudo votar, ¿no? Pero es un proyecto que están queriendo... Pero vienen machacando y vienen insistiendo todos los años, ¿no? Con este tipo de leyes. Todos los años vienen presentando y bueno, esperemos que se siga frenando y que lo sigan, y de una buena vez que el Congreso también tenga la mayoría para directamente ya no tratar más estos temas. No nos olvidemos que es Patricia Bullrich la que presentó su renuncia y no se la quisieron aceptar desde La Libertad Avanza, quien explicó, ¿no? Este proyecto. ¿Sí? Es una de las que está impulsando este proyecto. No nos olvidemos, por favor, ¿no? Sí. Porque si no, el año que viene la vemos con otra camiseta y nada. Que ya está preparando su terreno, ¿no? Patricia Bullrich. Que ayer iba a votar por el tema de esta jueza Micheli, que el gobierno quería retirar los pliegos, no quería que se trate. Ella dijo que iba a votar en contra, que iba a aplicar la libertad de conciencia, bueno, que no iba a votar con lo que quería el gobierno y al final terminó absteniéndose, ni a favor ni en contra. Y el motivo por el cual retiraban el pliego de esta jueza es porque es cuñada de Alconada Amón. Alconada Amón es un periodista de La Nación Más que está haciendo una investigación muy profunda sobre el caso Libra y le viene pegando duro al gobierno y viene descubriendo, y prácticamente ya la investigación periodística ya tiene un resultado, ya tiene... Investigó más que la justicia. Exactamente, mientras en la justicia está todo parado. Obvio, sí. Bueno, como esta jueza es cuñada de Alconada Amón, a Milei se le ocurrió que había que retirar el pliego de esta jueza. Ese es el argumento. No es por la idoneidad, no es porque si es una jueza que tiene fallos malos hechos en su carrera. No, es porque es cuñada de un periodista que lo está investigando a él. Ese es el motivo. Mirá vos, ese es otro de los puntos que se hablaron bastante esta semana, ¿no? Y bueno, explican una interna. Yo igualmente, si hago zapping en las noticias, entiendo, es muy gráfico el tema, ¿no? Patricia Bullrich también tiene como esas estrategias para después abrirse y poder postularse al año siguiente, digamos. Bueno, es así, ha sido peronista, digamos, también. Pasó por todo el arco político, digamos. Absolutamente, a ver dónde se queda. Absolutamente en todo. Y bueno, y un poco lo que se dice, ¿no? Que el círculo rojo, o sea, los empresarios que son los que realmente tienen el poder en la Argentina, si bien los partidos políticos acceden al gobierno, pero todavía no se accede al poder, como que ya le picaron el boleto a Milei porque también no les está conviniendo las políticas de Milei. Por eso deben estar haciendo esto de las leyes de tierra, digamos. Y bueno, y por eso también está empezar a abrirse y a despegarse Bullrich de Milei, porque bueno, se piensa que el Círculo Rojo podría tenerla como candidata, que sea una derecha más suave, una derecha más más normal, no sé cómo decirle. Me cuesta pensar en Bullrich como una derecha más suave, sinceramente. Una derecha más normal. Cuando manda a pegar a los jubilados, claro. Entonces, bueno, como que a Milei se le picó el boleto desde esas esferas del poder, y bueno, y están buscando algo más moderado. Y sería Bullrich. Por eso lo que ella observa y empieza este despegue, ¿no?, del gobierno libertario.
Sí, igualmente Bullrich está detrás de la mayoría de las políticas de Milei. Después no se va a hacer cargo, va a decir que no, que fue otro gobierno, otra gente, se va a despegar, pero escúchame, Bullrich es parte completamente. de este gobierno. Es la ministra fue la ministra de Seguridad. Y hoy la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza. Y aparte, cuando también estaba en el gobierno de Macri, aplicaron políticas muy parecidas. No podían haber aplicado tanto porque, el pueblo estaba más, qué sé yo, tomó más resistencia en los primeros años, el pueblo argentino, pero en parte es lo mismo que Milei. Pero vos fijate que en un comentario que hizo Macri, que salió por todos los medios de comunicación cuando dijo que La Libertad Avanza, cuando se estaba gestando todo esto, era un espacio político muy fácil de infiltrar, porque no tenía estructura, ni se imaginaban que podían llegar al gobierno. Y vos fijate en los lugares clave quiénes están. Sturzenegger, que era el que le hizo todo el plan económico, el plan de regulación para Macri. Toto Caputo, que fue el ministro de Economía hasta que vino el desastre y el Fondo Monetario Internacional lo echó. Y Patricia Bullrich, que era su ministra, o sea, lo infiltraron. Sí. Así que no es que está gobernando Milei, está tomando las políticas que iba a tomar Macri. Acordate cuando dijo también vamos a hacer lo mismo, pero más rápido. Bueno, no lo pudo hacer Macri o Bullrich porque no llegó, apenas sacó el 20 y pico, 30% de los votos, pero lo hizo Milei y está haciendo lo que hubiese hecho Macri o el PRO si hubiese sido gobierno, ni más ni menos. O sea, comparten todo. Ideología, método de implementar los programas económicos, es lo mismo. Tanto el PRO como La Libertad Avanza son los mismos. Acá no hay diferencia de ideología de ninguna clase, ¿no? Nos vamos a ir a un recordatorio, ¿no? Porque son 80 años que se cumplen del primer gobierno peronista, exactamente, del primer gobierno al mando de Perón, en donde escuchamos en el zapping de noticias que había una planificación, ¿no? Obviamente hemos logrado la independencia política, pero no la independencia económica, eso dice la enana feudal, que me cae muy bien, ahora en su versión periodística política. Cuando se reía también me caía bien, pero bueno. Su tarea era reírse nomás. Pero no teníamos el pensamiento, ¿no? Hoy lo tenemos. Hoy lo tenemos, exactamente. Y podemos ver la contraposición y podemos ver la diferencia de qué es lo que piensa el peronismo, ¿no? Porque también es una planificación a largo plazo el peronismo, ¿sí? Claro. Y hay que tener estructuras y bases para poder lograr la soberanía total. Habla de la justicia social, ¿no? Habla de puntos que todavía de la soberanía económica, que puntos que el peronismo actual también lo propone, ¿sí? Claro, pero hoy es fácil por ahí pensar en esas cosas. Claro, en ese momento Ubiquémonos, ¿no? Sí, En 1946, cuando ni siquiera las mujeres votaban. Una lectura de la geopolítica bárbara, desde La ese visión, momento, ¿no? Sí. La visión de este hombre de cómo veía un país totalmente diferente, donde empezaba a tomar protagonismo el laburante, empezaba a ser parte también de la sociedad el laburante, cosa que hasta ese momento no era la oligarquía, eran los grupos económicos o las familias acomodadas, y chau, recordemos que la universidad solamente accedían los hijos de los millonarios, los hijos... ¿Cómo contabas que te decía tu abuela? Claro, siempre cuento, ¿no? Que recuerdo que mi abuelo me decía, ¿cómo no voy a ser peronista? Y me explicaba o nos comentaba a los nietos. En esa época, antes de la llegada de Perón, se iba a la fábrica, el capataz los frenaba a los obreros en la puerta, se subía a una escalerita y desde ahí arriba, hoy entras vos, mañana hoy entras vos, y el que no era señalado, el que no tenía autorización a entrar, se volvía con la cabeza agacha a la casa sin poder llevar un mango. Y eso deja de pasar por los convenios colectivos, por ejemplo, de cuando trabajo, se le empieza a reconocer, por eso digo, cuando se le empieza a reconocer al trabajador, cuando se le empieza a decir, no, pará, tiene
tiene que tener una estabilidad laboral, tiene que tener... Bueno, y eso es lo que hoy estamos viendo, ¿no? Cómo se está destruyendo todo eso y no puedo entender cómo hijos, nietos de personas que les sucedía eso, de laburantes, hoy estén pensando en que hay que desregular, que los obreros tengan que perder derechos, Claro. que lo piensen Que no tenga que ver esos convenios colectivos de trabajo, por Exactamente, ejemplo, que lo individualizar piensen, los trabajos. que lo piensen las familias acomodadas de siempre. Bueno, es lógico porque se les estaba quitando derecho a ellos. Porque que vos puedas subirte a una escalera y decirle a un tipo, Claro. ándate a tu casa y no vuelvas. Con total impunidad. Y volvé Sí. mañana. Y bueno, esos son los derechos que adquirieron las clases trabajadoras, que se les quitó a las oligarquías, a los terratenientes, porque también recordemos que impulsó la ley agraria, ¿no? La Claro. ley, El Estatuto del Peón. El Estatuto El del Estatuto Peón, del donde Peón. también el peón era un jornalero que hoy tenés trabajo, venía y mañana quédate en tu casa. Bueno, todas esas conquistas que fueron en favor de los trabajadores, y no digo en contra, pero bueno, tuvo que ceder. Equilibrar la balanza. Exactamente. Equilibrar la balanza, que laburantes hoy apoyen esa quita de derechos, apoyen esas conquistas que se lograron en esos años y que hoy lo vean como que eso está mal, como que eso va en contra, no sé, de quién. Es que eso es lo que molestaba tanto a la oligarquía antiperonista, ¿no? Que un trabajador, la Universidad Tecnológica Nacional de hoy, es como vos decías, Juan, en ese momento la Universidad de los Trabajadores, donde un trabajador podía ir un trabajador ferroviario, un trabajador metalúrgico podía ir a formarse para ser ingeniero ferroviario metalúrgico. Mirá, el país, ¿no? El otro día veía un flyer de estos que aparecen por Facebook. Ajá. Y hay un comentario, una entrevista que le hacen a Perón por los 70, cuando él estaba todavía en el exilio, y decía cómo había sido esa transformación de la universidad pública, que dice, ¿por qué íbamos a elegir entre 100.000 cabezas, cuando era solamente arancelada y podían ir la gente que podía pagarlo, si podíamos elegir entre 4 millones de personas? Por eso él decide hacer la universidad libre, gratuita, para que en vez de entre 100.000 personas, bueno, ese abanico sea grande y es lo que ha sucedido. ¿Cuántos hijos de laburantes han podido ser ingenieros, abogados? Claro. El ascenso social que se ha visto en esa época, en esos años de peronismo, bueno, pasó mucho por eso, porque hayan podido perfeccionarse, hayan podido ser profesionales, hayan podido ingresar a las universidades, y eso molesta. Y no puedo, como te decía recién, no puedo entender cómo a hijos de laburantes eso les pueda molestar, porque hoy lo estamos viviendo también en esta discusión del financiamiento de la universidad. ¿Para qué es? Para volver a como era antes, que vaya el que pueda pagar, nada más. No, claro, y también que la gente no pueda entender que se puede defender, ¿sí? Porque el conocimiento es poder también, ¿no? La información es poder. La información, ¿no? Es poder. Y que vos reivindiques el laburo de un trabajador significa que estás defendiendo ese laburo y que le estás dando los derechos. Bueno, es lo que hizo Perón, ¿no? Obviamente, los derechos al trabajador. Y que encima a la familia, al haber obviamente un laburo estable, un trabajo estable y formal, pueda mandar y sostener a su familia para poder mandar a las universidades públicas también creadas desde el peronismo y seguir dando derechos. Es totalmente, obviamente, muy solidario esto, ¿no? Obviamente, para que haya la movilidad social, para que exista esta movilidad social y esta justicia social, es lo que molesta. Y el valor es ese, darle los derechos a quienes no lo tuvieron. Entonces, obviamente que a la clase alta le va a molestar Pero eso es lo que se defiendan, digamos. Eso es lo que no puedo entender, como muchas personas que han sido beneficiadas con esos derechos que han sido otorgados en aquella época, hoy estén del otro lado, estén en contra
de que los trabajadores hayan tenido esas posibilidades, cuando son hijos o nietos Claro. de esa movilidad que hubo, de esa movilidad ascendente que hubo. Y hoy los ves defendiendo un gobierno libertario que va en contra de todo eso, que va en contra de que los pibes puedan estudiar, que va en contra de que un laburante pueda tener un buen sueldo y poder pagarle la universidad a un hijo. Bueno, eso es lo que a mí me cuesta tanto no entender, ¿no? Cómo el laburo, el trabajo que han hecho cultural y el trabajo que ha hecho la derecha ha ido perforando y ha ido carcomiendo, ¿no? Un poco. Bueno, pero eso esa es idea. una parte de la sociedad igualmente. No, porque, seguramente que hay una resistencia y creo que en estas últimas encuestas se están viendo, bueno, que ya hay una reversión, ¿no? Que es como que muchos se están abriendo los ojos, se están dando cuenta, che, pará, esto no es lo que nos conviene a los laburantes. No, obviamente que no. Bueno, volvemos a que, bueno, los pilares de la estrategia económica, que en medio son los que ahora tanto le criticamos a Milei, porque la verdad, pilares no tiene más que eso, vender tierras a extranjeros, regalar los recursos naturales, o que quede en manos de otros países, por ejemplo, ¿no? Y Perón hablaba de esa soberanía, hablaba de la industrialización, cosa que ya lo tenemos naturalizado. O sea, ¿cómo no va a haber industrialización? No vamos a tener trabajo, sino. Bueno, ¿qué vamos a hacer si no? Pero hoy estamos viendo que se está en contra desde este gobierno nacional, se está en contra de la industria nacional. Cuando fue un pilar fundamental en la década del 40, del 50, no había desocupación, era el 2%. Sí, es que exactamente. Pleno empleo. Nacionalizaciones son otra de las cosas que atacan, porque obviamente, bueno, están vendiendo cosas que nos pertenecen, digamos, y que hemos creado nosotros mismos, como un gasoducto, por ejemplo, como Bueno, nuestros yacimientos petroleros. YPF, no entiendo cómo algunos radicales estaban a favor de la venta de YPF cuando fue creada por Irigoyen. Claro. Por eso hay cosas que uno realmente no entiende, como que no, yo soy radical y estás en contra de YPF y el inicio del radicalismo, que fue el está desvirtuado. Ese es el tema. fue el primer movimiento masivo, ¿no? Recordemos que el que empieza a visibilizar un poco a las clases medias, trabajadoras, es el irigoyenismo, es Irigoyen. Después que Perón lo profundiza en el 46 hasta el 55, más vale, Perón lo hace mucho más efectivo. Pero que hoy estén radicales hablando de liberación, del liberalismo, que estén hablando de estas políticas en contra de los trabajadores, es raro. Yo no daría por obvio esto de que hace falta un país con base de justicia social para industrializarlo y eso te va a llevar a la soberanía. Porque escuché muchísimos funcionarios del gobierno de Milei, bueno, del sector privado, mucha están expresando o preguntándose, ¿y para qué Argentina tiene que producir un auto, un satélite, tener investigación científica? Si total lo van a hacer de afuera y es más barato importar, es más barato comprar medicamentos de afuera, es más barato hasta traer alimentos de Brasil. Eso lo dicen los funcionarios, y como si fuese un negocio, ¿no? Como si fuese una cuestión de negocios, dónde es más barato comprar o vender o qué sé yo. La industria nacional, el trabajo argentino, valernos por nuestros propios medios, digamos. Pero ¿cuál es la propuesta? Entonces, ¿de qué viviríamos? Los negocios es su propuesta. De timba. Para mí, lo que yo pienso es... ¿Pero de dónde saca una persona que no tiene recursos para timbiar, digamos? Y yo no sé si están pensando en el pueblo argentino. Claro, ese es es borrar la memoria de un trabajador, ¿no? Siempre fuimos, o sea, siempre gracias al peronismo nos industrializamos. Es nuestra historia. Bueno, y Perón que decía que el único hombre que reconoce es el trabajador. Y sin embargo, vos escuchás la publicidad y lo que nos han metido, que el peronismo trae vagos, que el peronismo mantiene que la gente no trabaje. Cuando al Universidades contrario, públicas, al contrario, primarias. el peronismo es el que basa en que el hombre tiene que por lo menos producir lo que consume.
Esas eran frases de Bueno, Perón. porque tiene que ver con el mercado interno, ¿no? El estímulo de la producción interna también. Por eso necesitaba también mucha gente trabajando. Pero han mentalizado y han colonizado la cabeza de muchos jóvenes que el peronismo es sinónimo de vago, es sinónimo de no trabajar. Al contrario, el peronismo es sinónimo de laburo. Claro, y que se den las condiciones del laburo, ¿no? De que el mismo Estado esté presente para poder regular eso también. La frase del trabajo dignifica es de Juan Domingo Perón. Es la frase que dice el trabajo dignifica. Claro. ¿Cómo vamos a decir que el peronismo va en contra del trabajo? No, todo lo contrario. Busca poner las condiciones sociales, económicas, hasta éticas en el trabajo, digamos, como base de la nación, como base de la sociedad. Y obvio que si no lo hacemos nosotros, los argentinos para los argentinos, no lo va a hacer un extranjero. Todo bien, pero está todavía el RIGI y tienen que hacer un super RIGI para que vengan a invertir y con eso no consiguen inversiones. Creo que hasta ahora de que se hablaba de que iban a venir en 50.000 millones, no sé, no llegaron a 1.000 millones de dólares todavía de inversión en el RIGI. Por eso ahora el super RIGI, no sé, dentro de unos meses, el super van a querer inventar. Bueno, vamos que también el peronismo, gracias al peronismo y gracias a, obviamente, la clase social trabajadora con una movilidad más ascendente, ¿no? Con una cultura más fortalecida, con el pensamiento de defenderse a través de los derechos que conquistó y que obviamente Perón reivindicó, ¿sí? Esa es la figura del sujeto. También en eso entraron obviamente las mujeres. Yo creo que las mujeres como con respecto a ser laburantes y a reivindicar su laburo, ¿no? Y también la voz, darle la posibilidad de la voz, incluso el voto femenino se da gracias al peronismo. En el 52. Claro. Es la primera vez que las mujeres pueden votar porque recordemos que no tenían acceso al voto, solamente votaban los varones. Así es hace muy poco tiempo también, ¿no? No perdamos la memoria, es hace muy poco tiempo. No hace tanto tiempo atrás para lo que es la vida. Mi abuela tenía 18 años y justo le tocó votar. Y eso no se le olvida más, ¿sí? De pasar de la oscuridad a la luz, es así. Todas esas reivindicaciones que no entiendo cómo este gobierno libertario todavía no tocó eso, ¿no? Porque es lo que estaría faltando, es lo que estaría ya. Claro, de la época feudal debería sacar el voto femenino, ¿no? Exactamente, qué raro que no, pues eliminaron el Ministerio de la Mujer de un plumazo, eliminaron todo lo que venía a ser. Vos fijate, vamos a volver un poco a lo que hablábamos sobre la marcha, ¿no? Claro. No quieren reconocer que fue un femicidio. Ni la ministra de Seguridad, cuando habló de un asesinato, habló de un crimen, pero no habló de femicidio. Porque también en la mentalidad de esta gente no hay esta visión de género. Directamente para ellos somos, a ver cómo te puedo decir. No hablan, no ponen en énfasis como que la muerte de un hombre o de una mujer es lo mismo. El tema es que las mujeres solamente, la gran cantidad de mujeres que mueren en la Argentina es a través de un hombre por o sus relaciones o por una violencia de género. Y un femicidio tiene que ver, claro, con que es un asesinato por cuestiones de género, por el hecho de ser mujer y por una relación de poder, ¿no? Yo entiendo que ningún hombre muere por una cuestión de género, digamos, por el hecho de ser hombre y de que otra persona quiera tener control, poder, dominio sobre ese cuerpo. Exactamente. Digamos. Entonces es un problema social y estructural que quieren tapar sin decir exactamente lo que es un femicidio, ¿no? Diciéndole homicidio, quieren tapar ese gran problema mundial incluso, ¿no? Porque estamos tratando de analizar desde dónde vienen los femicidios, desde dónde se construye de que una persona tiene poder sobre el cuerpo de otra, ¿sí? Hemos escuchado en el zapping de noticias, obviamente, barbaridades que han dicho hombres con respecto a los femicidios o justificando el por qué la mataron o por qué la piba llegó a esa situación cuando realmente no es ese el punto. Quieren desviar la conversación. Bueno, fue terrible escucharlo este personaje, ¿no? Que tiene contratado Crónica TV, este hombre Recalde. Claro. Diego Recalde creo que dice ser un cineasta, pero es un agente
del gobierno que lo han metido ahí para meter esas ideas, ¿no? Donde decía que, bueno, la chica estaba vestida con un jogging y como que lo provocaba. Que tenía cierta soltura, tenía dijo. una forma de caminar. Che, tremendo. Como saltó una periodista, ¿no? Que estaba ahí, que le quiso tapar la boca y le dijo, no, vos no podés estar diciendo esto. ¿Cómo? Un tipo de 33 años ve a una chica de 14 como algo sexual. Una presa. Como, claro. Bueno, este tipo Recalde justificando que, bueno, el tipo, porque la piba se le insinuó. De locos. No, lo traemos porque hay mucha gente igualmente que no lo profundiza esto y pone el ojo en seguir victimizando a la víctima en vez de evaluar al culpable. Bueno, lo que pasó Y al que también, sabemos que realmente lo hizo y que había salido el año pasado en libertad después de haber también secuestrado. secuestrada a otra piba, a otra chica. Entonces el sistema judicial no está actuando con la altura que tiene que actuar ante esta gravedad social que estamos teniendo. Y un poco el reclamo también de la familia y el reclamo que cuando la madre el mismo domingo tiene la versión del remisero de que la chica fue transportada hasta las cercanías de la casa de este tipo y la madre le dice, va a la comisaría, hace la denuncia, da el nombre, tampoco la justicia recién el lunes o el martes. No le creo, toman la denuncia. y el martes recién van hasta la casa. No digo que por ahí si el femicidio o la muerte de esta chica fue el mismo sábado, bueno, pero ¿cómo la justicia teniendo el dato de que había ido la chica hasta ese lugar, no tomaron los recaudos para ir y meterse en la casa? Porque tenían a todos los policías en el partido de Belgrano y River. En los festejos de Belgrano. Por eso. Eso es lo que se le Entonces, está... estamos ante un problema donde los femicidios son a causa de problemas estructurales, sociales, y son políticos también, ¿sí? ¿Por qué? Porque está la falta de política en esto, está la falta del Estado, y es una decisión de este gobierno. Por ejemplo, ha desfinanciado la ley 26.485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿sí? Sacó esta ley, como también el programa Acompañar, que crea asistencia económica a personas en situación de riesgo, ¿no? Por ejemplo, en muchas ocasiones, quienes asesinan a las mujeres son sus mismas parejas, aquellos Claro. que le dicen que las aman o que las cuidan. Sí. Entonces, si estás denunciando y sufriendo violencia de género, te tenés que ir de esa casa donde convivís con esa persona, ¿no? Porque obviamente va a ser un posible... caso, uno más. Otro caso de femicidio. Así Entonces, ese programa Acompañar también lo sacaron. La línea 144, que es el Servicio Telefónico Nacional de Asesoramiento y Contención, sufrió también una fuerte reducción presupuestaria, el 64%, ¿no? Que obviamente, si vos reducís esa cantidad o sea, existe, ¿no? La línea existe, pero con la mitad de la gente laburando. Y es una gravedad que estamos sufriendo a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel histórico, ¿no? Hace 11 años es el grito de justicia por los femicidios que se sufrieron en la Argentina y que involucra a las mujeres, involucra a los varones, y es un problema estructural que tenemos que evaluarnos tanto las mujeres como los hombres. Así es. ¿Sí? Obviamente las mujeres damos el primer paso, pero los varones también lo tienen que dar, lo dan obviamente en las marchas y también en el APAR, ¿no? ¿Qué es lo que produce la violencia? Eso te iba a comentar, que en las marchas se vio y se destacó, ¿no? La gran participación de hombres también acompañando esta movida que fue el día miércoles. Así que bueno, hay una conciencia también, creo, cada vez mayor de los varones, de acompañar y de también estar a la par de las mujeres en esta situación. Así es, sí, digamos, es una cuestión de que es un problema social, no son casos aislados, porque bueno, venimos diciendo, ¿no? Hay un femicidio, hay un asesinato de una mujer por cuestión de género cada 31 horas, entonces decir, es por cómo, o por lo que hizo, como hacen algunos medios de comunicación, como hacen algunas personas, por lo que hizo la mujer, o porque hay un hombre que es violento, que está loquito, no pasa por ahí. Es algo de toda la sociedad, es un problema que tenemos que
que ver, tanto mujeres como hombres, y las mujeres dieron el primer paso hace ya varios años. Yo soy hijo de una generación que cuando fue el primer Ni Una Menos yo tenía 18 años, entonces, bueno, en ese momento se decía mucho el feminismo es una cuestión de mujeres. Bueno, ahora se está diciendo, che, es una cuestión de toda la sociedad. Que todos nos tenemos que hacer cargos de ver nosotros cómo nos comportamos, qué pensamos, porque en general son los hombres, ¿no? Los que hacen femicidios, no son otras mujeres, pero también de ver a nuestro alrededor, qué sé yo. Amigos o compañeros con los que jugamos al fútbol, compañeros de trabajo, bueno, che, tomémoslo en serio, no puede seguir pasando esto porque es un problema que tenemos como toda la sociedad, que están matando a mujeres de todas las edades, de todas las provincias, de todos lados. Y los pensamientos liberales, ¿no? Atacan desde lo comunicacional, desde lo judicial, acá desfinanciando, desde lo económico también, porque una de las premisa, una de las banderas que levanta incluso Ni Una Menos junto con todas las organizaciones sociales, es nos están empobreciendo. Y eso también es violencia, ¿sí? Eso también genera violencia. Tanto para los hombres, no estamos hablando de que solamente sea por eso, sino que es el cultivo de lo que puede llegar a suceder. Entonces hay que irnos más atrás y entender desde la crianza, desde qué entendemos desde lo comunicacional, desde los valores, desde lo que pueden ser los hombres y de lo que no pueden ser las mujeres, ¿no? Bueno, y este gobierno que obviamente está atacando ferozmente a esta situación y a las mujeres incluso, la cosificación de las mujeres también, los audios aberrantes que ha sacado este presidente, la violencia que maneja este presidente, obviamente que muchos jóvenes van a estar confundidos. Porque el máximo presidente puteando de la manera que putea, ¿sí? No te digo que es un femicida o un violador, no estamos diciendo eso, pero esos chistes o esos comentarios o esa violencia pública puede desembocar en un futuro femicidio. O habilita esas conductas, ¿no? No, obvio, claro. Y si tenés denuncias de género y te sacan a los 2 o 3 días, obviamente hay un poder que tiene el hombre sobre la mujer. O no te toman la denuncia, como le pasó a la familia de Dulce en Misiones, le tomaron la denuncia una semana después. Una semana después. Se podía haber prevenido esa muerte si se buscaba a la piba antes. Y no lo hicieron. Es un fallo de la justicia. ¿Qué? Una justicia que no contempla la vida de las mujeres y dignifica la vida de los hombres. O sea, celebra. Incluso, porque si vos no castigás, estás celebrando, estás avalando ese tipo de conductas. Sí, justicia de gobierno muy cómplice. Hay algo muy interesante que hizo el feminismo, a mi forma de ver, que es pensar los tipos, ¿no? de violencia. Y también, bueno, claro, un femicidio, la más grave, ¿no? Que es la violencia, tiene que ver con la violencia física, pero también hay otros tipos de violencia de género que el Estado ejerce, por ejemplo, ¿no? La violencia económica, por ejemplo. Claro. ¿No? Que sea distinto el salario de una mujer y de un hombre por una misma tarea, algo que cada vez pasa menos por suerte y por la discusión, ¿no? Y la lucha feminista, también el no pagar una cuota alimentaria es violencia económica, la violencia psicológica, ¿no? El hacer creer a una persona, por ejemplo, que es culpable de algo, la violencia simbólica también, ¿no? Digamos, los chistes que son machistas, bueno, en los medios de comunicación, vimos mismo al presidente decir cada barrabasada. Y eso también son otras formas de violencia más sutiles, pero son violencia, ¿no? Y lo peor, cómo se va naturalizando. Y bueno, es su forma de ser. Y bueno, claro, ese es el problema. Ese es el arma con la que usan, la naturalización de las cosas. Mi ley es así, que no, pará. Si por más que sea mi ley. Sí, no puede ser así. Exactamente. Pero se lo está como, y bueno, déjalo pasar. Bueno, ese es un grave problema también, ¿no? Que estamos teniendo. Exactamente, por eso la movilización es cada año más masiva, es por un grito de justicia y es por todas las violencias que sufrimos como pueblo argentino. Y bueno, obviamente la justicia, ¿no? Tiene que estar al alcance, tiene que estar a la altura, tiene que ser realmente una justicia. No sé, que se vayan todos los que no sean feministas, ¿sí? Hablo como hay progresos. Como lo vemos desde el voto femenino en su momento. Si nosotros valoramos... Hay mentalidades que tienen que cambiar y se están resistiendo a hacerlo. Claro, es una mentalidad, es un pensamiento, es una actitud hacia la vida, es desde la crianza, seguramente, y hay que valorar
hay que valorar, porque podemos, bueno, nosotros acá desde el movimiento campesino lo vemos con empresarios que llegan creyendo que con un papel el territorio es de ellos, cuando hay familias que hace cientos de años y generaciones que viven ahí, ¿no? Siempre está el poder ante uno, concentra todo el poder y puede hacer lo que quiera hasta sacar y desalojar familias, porque la justicia también lo avala, ¿sí? Entonces siempre tenemos esas situaciones donde uno es más poderoso que el otro. Eso es lo que hay que cortar. Y valorizar el trabajo de las mujeres es muy importante, ¿sí? Para no, obviamente, ni subestimar, ni achicar, ¿no? Y que las mujeres, obviamente, lo hablábamos atrás de la cortina musical, ¿no? El kirchnerismo, obviamente, Javier Milei, a la que más odia, ¿no? Es a Cristina Fernández de Kirchner, donde con su mandato la metió presa, ¿no? Sí, lo dijo no la él. dejó postularse. Lo dijo él. Es quienes reivindicó a todas esas madres, que hasta incluso Javier Milei, porque no salió de un repollo, el sujeto de eso, salió de una madre que laburó toda la vida, o sea, para alguien más, o en su casa, y que capaz no llegó a los aportes, y que sea digna de tener una jubilación porque el laburo estuvo igual. Entonces, reivindicar ese derecho es feminismo. Y vos fíjate que uno de los caballitos de batalla es contra Cristina, cuántas gente jubiló sin haber aportado, cuántas mujeres jubiló sin haber aportado, y el laburo que hicieron, el trabajo que hicieron, y bueno, también no solo muchas Cristina. Han trabajado sin estar en blanco porque no podían trabajar 8 horas porque tienen que criar a sus hijos en el mientras. Entonces siempre hubo changas. Y las mujeres siempre changuearon o tuvieron que dedicarse a sus hijos. Eso es laburo también. Y quería, volviendo un poco al tema del peronismo, ¿no? A Perón lo proscribieron por haberle dado derecho a los trabajadores, por haber incorporado al trabajador a un sistema social. Bueno, yo creo que Cristina también no ha sido exiliada, pero ha sido puesta presa y ha sido proscripta, porque también reivindicó durante los 4 años de Néstor y después los 8 de Cristina, también fue una gran reivindicación que tuvieron los trabajadores, y el obrero tuvo la posibilidad de acceder a tantas cosas, las universidades en todo el país. Y bueno, y este es un disciplinamiento, ¿no? A Cristina. Es un disciplinamiento a todo aquel que se quiera volver a atrever a darle derecho a los trabajadores. Ojo, porque les va a pasar lo que recordamos, lo que le pasó a Perón, que fue el exilio durante 18 años. Lo que le está pasando a Cristina, que es la cárcel en estos momentos. Y bueno, yo creo que pasa por ahí, es disciplinar a los gobiernos populares. Ojo, que hay un poder económico y hay un círculo rojo detrás que los está controlando y los va a condicionar a que cuando supuestamente puedan acceder nuevamente al gobierno tengan límites y no le den todo o no le reivindiquen a los trabajadores, porque pueden pasarle lo que hoy le está pasando a Cristina. ¿Y no será que ese mecanismo, esa actitud es la misma que tienen los femicidas con sus víctimas? A Cristina la han violentado muchísimo, ¿no? Como primer presidenta mujer de la Argentina, le han dicho, pero de todo, y la han perseguido también por eso, ¿no? Digamos, en condición de, qué sé yo, de loca. Lo mismo que a Eva Perón. A Eva Perón, bueno, le han cuestionado muchísimo su lugar como referente, han dicho, bueno, solamente por ser la esposa han dejado su cuerpo también. Con Isabel, si bien Cristina fue la primer presidenta elegida en un acto electoral, bueno, Isabel, a través del fallecimiento de Perón, accede porque era la vicepresidenta, pero a Isabel también se la demonizó, se la metió presa. Bueno, también hubo una revancha contra ella, ¿no? Pero lo que le está pasando a Cristina, yo creo que es un acto de disciplinamiento para todo aquel que quiera reivindicar a los trabajadores, que quiera tener un país más justo, ¿no? Donde todos tengamos posibilidades de laburar, posibilidades de ascender socialmente. Bueno, contra eso se
se está gobernando hoy. Bueno, la marcha de Ni Una Menos vuelve a levantar la voz, que es una problemática social. Es lo que venimos hablando desde el Gomerazo a tu memoria, en donde si sos varón, por ejemplo, ante esta situación y a encontrarte con otro hombre que quiere imponer el poder, ¿sí?, de hombrura ante una mujer, esa mujer puede ser tu hija, puede ser tu sobrina, puede ser tu nieta. Así que pensemos, ¿no? Desde el rol de los varones, que esto nos puede lamentablemente pasar a cualquiera. Bueno, tenemos una buena. Tenemos una buena. Sí, un orgullo, ¿no? Digamos, en este momento donde encima que es el mundial, encima que está toda esta cuestión del orgullo de ser argentino. Mira, también hay que estar orgullosos, ¿no? De todas estas luchas que estamos dando, de todas estas producciones, digamos, de nuestra soberanía, de nuestro trabajo, de todos los días en las comunidades y también el trabajo, bueno, con la noticia esta que tenemos. Esta semana nos enteramos que sale al mercado directamente y ya se viene aplicando en hospitales oncológicos la vacuna argentina contra el cáncer de piel. El cáncer de piel que es el más agresivo, ¿no? En la salud. Su singularidad radica en su capacidad para aumentar significativamente la cantidad y variedad de linfocitos en el sistema inmunológico, lo que potencia la capacidad del cuerpo para combatir las células tumorales, ¿sí? Esto ya se está aplicando en los hospitales. Un equipo de profesionales de la Fundación Sales, en colaboración con investigadores del CONICET, alcanzó el hito significativo al desarrollar esta vacuna terapéutica destinada a pacientes con melanoma, que son las células que producen cáncer de piel. Así es, la primera vacuna en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica. Se produjo acá en la Argentina. Con el desfinanciamiento que existe. Pero igualmente que se sigue laburando, se sigue trabajando. Y es lo que quieren también erradicar, ¿no? Que podamos tener técnicos y científicos investigando sobre enfermedades, sobre un montón de cosas, que eso también está siendo atacado. Exactamente, esto que no es mezquindad en absoluto, totalmente lo contrario, ni es privatizarlo, ¿no? A la salud, es para dar salud, para salvar al pueblo argentino desde el conocimiento que se crea desde las universidades públicas. Así que mirá qué visionario, seguimos diciéndolo, Perón. La verdad que esto no se puede conseguir si no es desde lo público, si no es desde la solidaridad del pueblo argentino, si no es desde pensar. Porque Bullrich no dijo, compramos la vacuna afuera. Ni siquiera lo pensó, ¿eh? Habla de los autos, habla de la tecnología, pero no habla de la salud y las problemáticas sociales, que son también las enfermedades, ¿no? Claro. Y cómo el Estado tiene que estar presente y estar a la altura de las situaciones. Bueno, los investigadores, las investigadoras. Y estar acompañando estos procesos, ¿no? No, su mirada obviamente es otra, ya lo dijimos durante todo el programa, pero acá está el pueblo argentino, desde su conocimiento, desde su solidaridad, con esta noticia que te traemos, ¿no? Que ya existe la vacuna y se está aplicando a pacientes con este cáncer, este tipo de cáncer que es el de piel, para reducirlo, para eliminarlo, para curarse. Para curar. Entonces, esto no es solamente para la Argentina, es para el mundo, gracias a médicos argentinos. Bueno, muchas gracias, Juan, siendo las 10:03, justo una hora de popurrí en el día de hoy. Te esperamos el próximo viernes para toda la audiencia, traerle esta columna. Así es, y vamos a estar durante la semana recabando información para poder, como todos los viernes, estar haciendo esta columna y agradecer a la Surimanta esta posibilidad y estar compartiendo estas mañanas todos los viernes, ¿no? Muchísimas gracias, Juan. Bueno, continuamos, ¿sí? Que tengas un buen día, a vos, a toda la audiencia también, así que, quédate escuchando el Gomerazo a tu memoria. Esta fue la columna El Popurrí, el famoso y popular Popurrí con Juan Carlos Claramunt. Acabás de escuchar el famoso y popular Popurrí con Juan Carlos Claramunt. FM 89.3.